Y vamos a hablar de música, ¿sí? De los instrumentos, pero también de la difusión. Estamos con alguien que se dedica a la docencia, pero también a la comunicación. Es director de orquesta, obviamente también toca su instrumento y es docente en la Universidad Nacional de La Plata y en otras instituciones. Estamos con Fabián de Matía. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Acá muy contento de estar en tu programa, de Es poder así, compartir más este o menos, espacio. haces todo eso y más, me parece. Sí, les puedo contar como hilo conductor es la comunicación, pero estoy en todo eso, en la radio y en la música como instrumentista, lo que vos decías, soy ejecutante de clarinete, soy egresado acá del Conservatorio Provincial Gilardo Gilardi, Sí. y después tengo una licenciatura en música que hice en la Universidad de Lanús. Y después, bueno, la carrera me fue llevando a volcarme también a la dirección. Trabajo, lo que vos decías, acá en la universidad, en la cátedra de dirección. Allí soy docente instrumentista, ¿no? Parte del equipo docente que integra el ensamble Mariano Drago, que Ajá. lleva ese nombre porque es el primer Fabián, ¿cómo se fundador que llega a la tuvo música? cátedra. Uno supone que la música suena en la casa cuando eras chico. Sí, mi papá era músico. Era percusionista y saxofonista, Ajá. así que había tocado, bueno, en la época de oro así del jazz, en orquestas, en las big band y todo Sí. eso. Así que, bueno, las amistades que concurrían a mi casa eran en su gran mayoría músicos, así que asistir a ensayos y que se hablara de música era algo corriente en mi casa. Y es así, digo, el contacto se tiene que dar, uno supone, o por las experiencias que conoce, que en general el vínculo con la música se da desde chiquito, pero también es posible un poco más grande, tener alguna experiencia. Sí, yo creo que, a ver, cada uno tiene su propio tempo, Sí. para utilizar un término musical. Por supuesto que el estímulo desde chico, yo creo que en cualquier disciplina es importante, ¿no? Hoy que el estudio nos marca esa influencia tan importante en los primeros años de vida. Claro. Pero de todas maneras, yo creo que es un camino en donde cada uno puede acceder en ese momento que uno lo siente, ¿no? Esa ¿Y sensación. cómo llegas al clarinete? Porque es un Bueno, instrumento particular también, claro, ¿no? bueno, te decía, mi papá tocaba el saxofón. Claro, Entonces, o sea que los instrumentos de aire estaban por ahí. Sí, de todas maneras, mi primer intento, mi primera aproximación con la música fue de chiquito querer tocar la guitarra. Después me desilusioné un poco, estuve un tiempo sin acercarme a la música y después, por un hecho fortuito, un amigo de papá le trajo un saxofón para decirle: mirá, vos que trabajás en tal parte y tenés amigos músicos, a lo mejor me podés ayudar a venderlo. Sí. Y lo abrimos, era un saxofón contralto y me maravilló. Aparte, bueno, Claro. era parecido al instrumento que tocaba mi papá. Y entonces le digo: ¿no me lo comprarías para mí? Y dice: bueno, si te gusta, sí. Y ahí empezó, y Mirá. empecé a ir a un profesor particular cerca de casa. Y allí estuve 2 años de esa manera. Después el profesor viajó al extranjero. Estudié un año más con otro profesor, quien después me fue impulsando a decir: bueno, tendrías que estudiar en el conservatorio. Era una época en donde el saxofón no tenía el protagonismo que tiene hoy. Hoy Claro. lo vemos en el rock, en el folclore. Cierto. Había quedado muy relegado, ya el jazz no tenía ese protagonismo, entonces había quedado muy relegado, no sé, a las bandas ceremoniales, militares. Había poco saxofón Sí. en el mercado. Así que, bueno, el consejo fue, fíjate si no te interesa el clarinete, que están hermanados. Podríamos contar después cuál es la similitud. Y bueno, lo intenté en el conservatorio. Ahí quedó el saxo. Y el saxo lo compartí durante algún tiempo y después quedó de Lo lado y me dejaste. dediqué al clarinete, que aparte tenía esta posibilidad de la música de cámara, de la música clásica, que yo descubrí que era lo que más me interesaba, que no lo Ahora, sabía hasta ese ¿de momento. chico soñabas con dedicarte, que tu profesión fuera la música? ¿Lo veías como una posibilidad o un hobby? No lo sabía. No, era un hobby como también me gusta andar a caballo y también es una cosa que heredé de mi papá. Claro. Y no, en principio, es más, cuando llegó el momento de tomar una decisión vocacional, estudié un tiempo de abogacía aquí en la facultad, creí que era esa mi vocación. Hasta que, bueno, después en un concierto que tuvimos acá en el Salón Dorado de la Municipalidad, que toqué un concierto como solista con una orquesta juvenil que había en ese entonces, viví una experiencia bastante particular y me di cuenta que mi vocación era esa. Entonces hablé con mi papá y le digo: mira, agradezco tu abogacía no esfuerzo es y lo lo que quieres mío. hacer, pero lo mío es la música. Bueno,
te apoyo, sigamos, y acá estoy. Pese a que era una familia de músicos, igual estaba esto de hay que estudiar una profesión Sí, tradicional. Pensarlo desde una óptica, ya mi papá falleció grande ya hace unos cuantos años, y aparte yo creo que cada uno, y nos debe pasar, ¿no? En general, cuando uno conoce el métier desde adentro, también le conoce la contracara, entonces a veces por ahí no quiere que sus hijos pasen por algunos aspectos, llamémosle negativos si queremos decirlo así, y entonces le parece que otra profesión brinda más seguridad, Sí. brinda más. Creo que fue la buena intención de mi padre, pero también la de habilitarme, decir, bueno, no, si no es tu Esto no vocación, va. y estoy muy contento de la decisión que tomé. La música es virtuosidad, pero también es mucha disciplina. Y la música tiene varios aspectos en diferentes momentos, ¿no? Por un lado hablábamos de que es comunicación, pero hasta que se llega a todo eso tiene un proceso que es un tanto solitario y de mucha disciplina. Claro. Y eso se conserva también a lo largo del tiempo, porque esta suerte de... La música tiene lo que es el estudio, la profundización y la investigación, por un lado, de lo sonoro, del campo en el que uno esté, ¿no? La ejecución, la dirección o la composición. Pero después está el entrenamiento, que Claro. sería equiparado a un deportista, y es una actividad en gran parte solitaria. Claro. Pero bueno, después eso se compensa con esa suerte de eclosión que se hace cuando uno puede hacer música con otros o brindarla para el público, ¿no? ¿Cómo ves el desarrollo de la música? Decíamos que en tu caso, como el de muchos otros artistas, ya se empezó a palpar en la casa ahora. Había un disparador, digamos, Claro, que pero bueno, ayudaba. ¿qué pasa con aquellos chicos que probablemente en su casa son abogados o médicos que tienen alguna inquietud con la música, pero a veces es difícil, ¿no? Que Bueno, yo creo se que... dé ese contacto. Yo creo que hoy hay canales de aproximación. Yo particularmente en mi actividad, dentro de los conciertos que hago, y en esto más que nada lo que tiene que ver con lo que hago como director, una de las actividades principales es la realización de conciertos didácticos, Ajá. en todos los niveles, desde Bien. los chicos más chiquitos de Claro, pero la jardín escuela de es infante fundamental. hasta alumnos de la universidad. Y allí lo que hacemos es, bueno, en el caso de, yo ahora estoy dirigiendo una banda sinfónica, pero también lo hemos hecho con orquesta, con grupo de cámara, mostramos el funcionamiento de cada instrumento, pero en el caso de la agrupación mostramos un poco cómo funciona como organización, ¿no? Casi como una Claro. sociedad en pequeña. Claro, ¿qué hace cada uno ¿Qué hace ahí? cada uno? Y después, bueno, la función de la música, en donde le explicamos a los chicos, mira, puede servir para un fin tal vez más solemne y más serio, entre comillas, lo que la gente entiende como música clásica o académica, Claro. aunque puede también tener una dinámica muy entretenida. Digo, puede servir para hacer el fondo musical de una película, Claro. que todo el mundo está familiarizado con eso. Sí. Puede servir para engalanar un acto oficial y puede servir también para divertirnos y ir a Sí, bailar, claro. hacer una O como celebración en terapia. casa, o Bueno, como se habla terapia. mucho hoy de la musicoterapia. Entonces la gente empieza a encontrar aspectos que yo creo que los ve todos los días, o a ver, los siente pero no los ve. Claro. Entonces a partir de allí hay muchos Sí, porque que de todos pronto... escuchamos música, ¿no? Pero no nos imaginamos Yo haciendo música. En esos conciertos didácticos, cuando los hago para gente más grande, normalmente les propongo el desafío, imagínense un día en su existencia en donde no haya ningún sonido ni ninguna música. Está tan habitual en nosotros Claro. hacerlo así. Sí. Tenemos música en la televisión, en la radio, en una fiesta, Sí. en los discos, en un En la concierto, en la calle. El ruido que también es parte de la experiencia sonora que vivimos. Ahora, el problema es Si que no hubiera tenemos, nada de eso, tenemos ¿no? contacto con la música, pero no con los instrumentos, no los tocamos, no digo, a vos te llegó ese saxo y fue Claro, bueno, en este caso maravilloso. esta función de tipo didáctico hace La que idea los es chicos esa. se aproximen, que algunos incluso les hacemos hacer algún trabajo tipo taller para que puedan hacer algún Claro. trabajo rítmico o algo que los aproxime y bueno, y les mostramos en detalle que se acerquen si quieren tocarlos. Algunos chicos los hacemos jugar incluso a que puedan dirigir, a que puedan, Sí, bueno, sí. que tengan una experiencia realmente que les deje una huella, que de alguna Y manera decías los también, motive. apuntan a grandes, a gente grande. Sí, también, ¿Se claro. puede empezar a tocar un instrumento de grande? Viste que dicen, no, bueno, ya está, ya, ¿qué me voy a poner ahora a tocar el clarinete? A ver, depende del concepto de grande, ¿no? Claro. El tema es que la música requiere de algunas destrezas físicas
porque es como, a ver, pongamos el ejemplo de aprender a nadar. ¿Puedo Claro. aprender a nadar a los 50 años? Y yo creo que sí. Claro, Ahora, pero no vas a claro, hacer nadar violance. para los Juegos Olímpicos No, claro. seguramente no. Exacto. Entonces es una experiencia diferente. Como todo necesita de un tiempo, pero tampoco está todo negado, porque a ver, hay que ver quién toma esa decisión. A lo mejor ya vengo en una actividad en la cual ya tengo alguna plasticidad o alguna destreza adquirida aplicable y me va a costar menos que aquella persona que a lo mejor estuvo todo el tiempo sin ninguna destreza de tipo manual, por ejemplo. Pero te diría que sí, que se puede, obviamente con porcentajes diferentes. ¿Cómo ves el dictado de música en las escuelas? Viste que a veces es como una materia que está un poco relegada. Sí. ¿No? Sí, En los chinchines. hay una falta yo me acuerdo, la sí, verdad que no tengo mucho oído sí, musical, sí, pero sí. no Hay había una- contacto con instrumentos. Hay una falta de presencia en la música, en la educación en toc-toc. general. Debiera Que no son hoy, música. hoy en otros países del mundo se está llegando a la conclusión que la música es un estímulo muy importante para el desarrollo de la inteligencia. Debiera acompañar de una manera más troncal la educación y eso Claro. todavía no lo hemos logrado, ¿no? Se hace como una muestra, como algo, bueno, para que sepas que No se trata debería más o menos de llamarse esto. música entonces. No, Porque tal vez debiera- sobre todo en el jardín, digo, ni en el jardín, ni en la primaria, ni en la secundaria. Tal vez debiera haber una experiencia artística más integral Claro. y que la música tenga una porción importante allí, pero también es importante el teatro, es importante. Hoy, ¿cuántas experiencias hay que la gente logra hacerlas a veces de adulto? Esto Sí. viene con la pregunta que me hiciste antes. Y de pronto asistieron a un taller de actuación, algo, y les cambió la vida, pero Claro. digo, como terapia. Como Sí, una porque cosa siempre, digo, la música, vos nombrás el teatro, son disciplinas que hacen otros, Claro. ¿no? Que uno no se imagina protagonizándolo, ni siquiera como hobby, digo, porque Sí, uno podría, sí, ¿por qué no? Bueno, en este sentido creo que la música tiene la posibilidad de aproximación desde lo amateur, digamos, en la experiencia coral. Ajá. La Plata fundamentalmente es una sede muy importante Pero del hay movimiento encuentros coral. corales Hay en todo el encuentros en todo el país, pero vivir la experiencia coral desde adentro, que se puede hacer como amateur, sin conocimientos musicales. Sin tener una gran voz, ¿no? No, ese es un gran desafío, un gran trabajo para el director, pero Claro. es humanamente una experiencia tan linda, tan enriquecedora. Te dijiste director, sos director de orquesta. Sí, Uno siempre admira al director de orquesta. sí, Ok. algunos me dicen, No entendemos, los que no entendemos de música decimos, ¿cómo haces? Yo creo que todo eso ya está ensayado y el director... ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, Corrige ahí. la actividad es así, el gran trabajo es en el ensayo, ¿no? Claro. El director es un intérprete más y el grupo, el conjunto, la orquesta, la banda, lo que dirija, es su instrumento. Él tiene que tener un conocimiento acabado de la partitura, tiene obviamente toda la instrumentación completa a su disposición, a diferencia de lo que tienen los ejecutantes que tienen solamente de manera parcial Bueno, vamos lo que por ellos tienen parte que tocar. entonces, porque para los que no sabemos nada, Bien. todos hemos visto alguna vez una orquesta, Sí, claro. está la orquesta de frente al público y de espalda al director. Ujú. El director tiene la partitura completa de todos los instrumentos Correcto. y cada uno tiene su propia partitura, Su propia ¿no? parte, su participación. ¿Son todas diferentes? Para mí eso es una novedad. Bueno, algunas son diferentes, algunas no. Hay, Claro, cuerdas serán... Por ejemplo, las cuerdas hay muchos instrumentos que trabajan en bloques por unísono Ajá. y hay instrumentos que tienen participaciones más solistas, que contestan, entonces cada uno tiene una parte diferente. Sí. Bueno, ¿cómo es eso de que contestan? Bueno, digamos, es una, Es una forma de decir. forma de decir muy Sí, pero se aplica- entiende. Los que hemos ido alguna vez a ver una orquesta o una sinfónica o lo que sea, escuchamos ciertos instrumentos y cuando estos instrumentos se silencian, de pronto aparecen otros. Aparecen otros. Bien, claro. eso sería que contestan. Eso podría ser una contestación o podría ser también... ¿No se te revela ningún músico o La vida de la música es muy apasionante. Yo siempre Debe digo haber, ¿no? que somos una sociedad en pequeño, pero digamos, como es una muestra chiquita y todos los que nos hemos dedicado a actuar es porque de alguna manera queremos alimentar el ego y destacarnos de Claro. alguna forma. Por el aplauso, mostrarnos, lucirnos. Entonces, eso en un ámbito pequeño hace que esas pasiones a veces eclosionen un Vamos poco. a hacer una pausa y me vas a contar eso. ¿Cómo no? ¿Cómo funciona una orquesta, así como vos decís, como una sociedad? Bueno, Como una sociedad, habrá de claro. todo ahí. Seguro que sí. Vamos a seguir en Contame, hacemos una pausa, unos minutitos nada más y volvemos con Fabián de Matía, que es clarinetista y director de orquesta, músico, y mucho más. Seguimos en Contame.